En este video vamos a ver nociones básicas de acentuación. Para comenzar vamos a definir que el acento tiene que ver con la pronunciación de las palabras en un idioma, en cómo se pronuncia. Y, por ejemplo, a lo mejor han escuchado acerca de cómo el acento puede variar dependiendo de dónde vivamos. Por ejemplo, la gente que vivimos en el centro del país tenemos un acento diferente al de las personas que viven en el norte, como en Monterrey o en Sinaloa, o tenemos también un acento diferente o pronunciamos las palabras diferente a como lo hacen en Yucatán o en Chiapas. Entonces, todo lo que tiene que ver con acentuación tiene que ver con pronunciación, con el sonido de las palabras. Para comenzar este tema, tenemos que empezar de lo más básico. ¿Qué es el acento y qué es la tilde? El acento, como ya lo dije, es cómo se pronuncia una palabra. Todas las palabras, tengan tilde o no la tengan, tienen una pronunciación específica o un acento específico. Y la tilde es la rayita o el signo que colocamos sobre algunas palabras, sobre algunas vocales, y que esta tilde se coloca siguiendo ciertas reglas que vamos a ver más adelante en otro video. Entonces, hablamos de que hay diferentes tipos de acento. Por ejemplo, el acento prosódico, que es el que se pronuncia pero no se escribe, o sea, las palabras no llevan tilde, como por ejemplo medios, llana, modo y novela. Tenemos también el acento ortográfico, que es aquel en el que las palabras sí llevan tilde y esta tilde se coloca siguiendo ciertas reglas. Y el acento diacrítico, que es un tipo de acento en el cual la tilde hace que dos palabras que aparentemente se escriben igual sean palabras diferentes, como por ejemplo la palabra él. Si le colocamos tilde es un pronombre y si no tiene tilde es un artículo. También va a haber un video específico para explicar este tipo de acento. En este caso vamos a ver nociones básicas para colocar el acento ortográfico. Lo primero que se necesita para saber acentuar o colocar la tilde en una palabra es dividirla en sílabas. Pues vamos a partir de lo más básico. ¿Qué es una sílaba? Según el diccionario, es el sonido o el conjunto de sonidos articulados que se producen entre dos breves y casi imperceptibles interrupciones de la salida de aire de los pulmones en cada emisión de voz. Dicho de una manera más sencilla, una sílaba es la división en sonidos de una palabra. Y tenemos aquí ejemplos, 4 ejemplos de palabras ya divididas en sílabas. Podemos ver como por ejemplo la palabra mariposa tiene 4 sílabas, o sea que la palabra mariposa se pronuncia en 4 emisiones de voz. Y también tenemos ejemplos como lámpara, árboles y corazón que tienen 3 sílabas, o sea que se pronuncian en 3 emisiones de voz. Una palabra tiene una sílaba tónica y varias sílabas átonas. La sílaba tónica de una palabra es la que lleva el acento y por lo tanto se pronuncia con mayor intensidad. O sea que la sílaba tónica es la sílaba de la palabra que suena más fuerte. Todas las demás que tienen un sonido de menor intensidad se les conoce como sílabas átonas. Una sílaba tónica es fácil de identificar cuando la palabra lleva tilde, como por ejemplo en la palabra balcón, en la palabra México y en la palabra crónica. La sílaba tónica es donde está la tilde. Acuérdense que la tilde es esta rayita o este signo que se coloca en algunas palabras sobre la vocal. Cuando no tiene tilde, o sea que cuando la palabra no tiene esta rayita, una manera de identificar la sílaba tónica es jugando con la pronunciación de la palabra. Por ejemplo, la palabra estado. La palabra estado, bueno, en este caso tiene en color naranja la sílaba tónica, pero si esa no fuera la sílaba tónica, si fuera la sílaba tónica, la sílaba do, no, la palabra se pronunciaría estado, no estado. Entonces, jugar con la pronunciación o con la ubicación de la sílaba tónica nos puede ayudar a identificarla. Más adelante vamos a ver más ejemplos de cómo identificar la sílaba tónica. Otra noción básica u otro tema básico para saber dividir en sílabas y
acentuar es identificar las vocales y las consonantes. Las vocales en el abecedario que utilizamos en el español de México son la A, la E, la I, la O y la U. Y las consonantes son todas las demás. Entonces, nuestro idioma español tiene 27 letras, de las cuales 5 son vocales y todas las demás se les llama consonantes. Las vocales pueden ser fuertes o abiertas o débiles o cerradas. Esto también es por cómo se pronuncian. Van a ser vocales fuertes la A, la E y la O. Y van a ser vocales débiles la I y la U. Y es muy importante para aprender a dividir en sílabas una palabra, identificar las vocales fuertes y las vocales cerradas. ¿Por qué? Porque cuando una palabra tiene dos vocales juntas, puede tener un diptongo o puede tener un hiato. Vamos a empezar a decir lo que es un diptongo. Un diptongo es una sucesión de dos vocales diferentes que se pronuncian en la misma sílaba, o sea que van dentro de la misma sílaba. Los diptongos se forman con una vocal fuerte y con una vocal débil, como en el caso de puerta, donde la U es débil y la E es fuerte. También hay un diptongo cuando hay dos vocales débiles juntas. Por ejemplo, la palabra ciudad, que tiene la I y la U, que son vocales débiles. El caso contrario son los hiatos. En los hiatos también hay dos vocales juntas, pero estas no forman diptongo. Por lo tanto, se pronuncian y se dividen o se juntan en sílabas diferentes. Cuando hay un hiato, cuando tenemos dos vocales fuertes juntas, como en el caso de poeta, donde la O y la E son vocales fuertes o abiertas, o también puede haber un hiato cuando hay una vocal fuerte y una débil tónica, o sea, una I y una U que suenan fuerte, como en el caso de María. Entonces, conocer esta regla nos va a ayudar a saber cuándo colocar un acento ortográfico o una tilde. Vamos a ver más ejemplos de diptongos y de hiatos. Puede haber diptongo entonces cuando hay una vocal débil y una fuerte, como en el caso de ciencia, que queda dividido así. También cuando hay una vocal fuerte con una vocal débil, como en aplauso, donde la A es fuerte y la U es débil. Y cuando hay dos vocales débiles, como en el caso de ruido, donde tanto la U como la I son vocales débiles, entonces en el diptongo las vocales que están juntas tienen que ir dentro de la misma sílaba. En el caso del hiato, son dos vocales que están juntas dentro de la palabra, pero que se tienen que dividir o pronunciar en sílabas diferentes, y hay un hiato cuando hay dos vocales fuertes juntas, como en el caso de creer, donde la E, al ser una vocal fuerte, tiene que ir en sílabas diferentes. Y en el caso de poeta, donde la O y la E también son vocales fuertes, por lo tanto se tienen que poner en sílabas diferentes. También tenemos un hiato cuando hay una vocal fuerte y una vocal débil tónica, una vocal débil que tiene tilde o que suena más fuerte. Podríamos decir que una vocal débil cuando tiene tilde se vuelve fuerte, por lo tanto cuenta como si hubiera dos vocales fuertes o abiertas juntas y tienen que ir en sílabas diferentes, como por ejemplo María, que queda dividido de esta manera, y fluor, que queda así. Entonces vemos como en estas dos palabras, tanto la I como la U, que son vocales débiles, cuando tienen tilde, suenan igual que una vocal fuerte, por lo tanto, tienen un hiato. En conclusión, el acento es la pronunciación de la palabra. Todas las palabras tienen un acento y este acento nos dice pues cómo suena o cómo se pronuncia esta palabra. La tilde es la rayita o el signo que colocamos en algunas vocales de algunas palabras y que se coloca siguiendo ciertas reglas que vamos a ver más adelante. El acento prosódico es el que suena pero no se escribe. El diacrítico es el que ayuda a diferenciar, o la tilde que ayuda a diferenciar dos palabras que aparentemente son iguales.
y el ortográfico es el acento en el cual se coloca la tilde en algunas palabras siguiendo ciertas reglas de ortografía. La sílaba es la división en sonidos de una palabra. La sílaba átona son aquellas sílabas de la palabra que suenan más suave. La sílaba tónica es la sílaba de la palabra que suena más fuerte. Tenemos en el español 5 vocales. Las vocales se dividen en débiles o en fuertes. Son vocales débiles la I y la U, y son vocales fuertes la A, la E y la O. Cuando en una palabra tenemos 2 vocales que se pronuncian en la misma sílaba, decimos que a esto se le llama diptongo, y cuando en una palabra tenemos 2 vocales que se pronuncian en sílabas distintas, a esto se le conoce como hiato.